queridos padres de familia, niñas y niños angelinos, muy buenos días. Les saluda la misma Arielena y bueno, en esta oportunidad, en nuestra clase virtual de matemática, vamos a tener eje de simetría, ¿no? Lo que corresponde a geometría. Vamos a hacer un repaso, vamos a desarrollar las tareas del libro y bueno, pues y estudien porque ya se acercan los exámenes. Espero que estén bien, ¿no? Y que se cuiden mucho. Continuamos con nuestra clase. Bien, el tema que vamos a repasar en el curso de geometría es simetría de figuras. Para empezar a trabajar este maravilloso tema, tienes que doblar un papel bond por la mitad, como se observa en la imagen. Bien, luego corta en forma de corazón y abre la figura obtenida. Nos damos cuenta de que queda un corazón con una línea al centro. A dicha línea se le llama eje de simetría. Bien, si doblamos una hoja bond exactamente por la mitad, esa línea que va a quedar marcada en el centro es el eje de simetría. El eje de simetría divide a la figura exactamente en dos. Simetría de figuras. En el caso de plano cartesiano, los ejes de simetría son el eje X y el eje Y. Veamos, aquí tenemos el eje vertical, es el eje Y. Aquí hay una figura original y si copiamos exactamente igual, tenemos una figura simétrica con respecto al eje Y. El eje X o el eje horizontal, ¿sí? Tenemos aquí la figura original, ¿sí? Y si copiamos exactamente igual, tenemos la figura simétrica con respecto al eje X, con respecto al eje X. Continuamos. Actividades. De la página 63 de su libro, vamos a ir repasando las actividades. La 1 está resuelta en su libro, por eso que empiezo con la número 2. Completa la figura con su simétrico respecto al eje Y, ¿no? Al eje vertical. Bien, aquí está la figura, ya está completo. Hemos completado con su simétrico, una figura idéntica, ¿no? Teniendo en cuenta los cuadraditos, ¿no? Si tengo 4 cuadraditos aquí de horizontal, igual aquí 4 cuadraditos. Para que sea su simétrico, las figuras deben tener el mismo tamaño. Bien, la número 3 dice, completa la figura con su simétrico respecto al eje X, ¿no? Aquí tenemos el eje X, el eje horizontal, ¿sí? Entonces, su simétrico con respecto al eje X, miren. Aquí está la figura de color amarillo, ¿no? Es idéntico a la figura original. Continuamos. Número 4. En el número 4 nos dicen, traza el eje de simetría de cada figura. ¿Y qué es el eje de simetría? Es el eje que va a dividir a la figura exactamente en dos partes iguales, y dos partes idénticas. Bien, para la primera figura, que se parece a la letra T, he trazado el eje de simetría, ¿no? Si yo doblara esta figura por el mismo eje, las figuras los extremos van a coincidir, ¿no? De igual manera en la segunda figura, aquí está el eje de simetría. Si yo doblo esta figura, van a coincidir los extremos. Bien. Número 6. ¿Qué me dice el número 6? Grafica el simétrico de la figura que se muestra respecto al eje Y, respecto al eje vertical, al eje Y. Aquí está la figura, ¿no? Parece un perrito, ¿sí? De color verde. La figura original y esta es la figura simétrica, ¿no? Si yo divido este plano por el eje Y, las figuras van a coincidir. Continuamos. Número 7. Grafica el simétrico de la figura que se muestra respecto al eje X. Bien, aquí está el ejercicio. Es decir, estamos todavía en la página 63. Y aquí tengo su simétrico, ¿no? Si yo doblo este plano por el eje X, las figuras coinciden. Las figuras van a coincidir. Continuamos. Número 9. No está aquí la 8 porque la 8 está resuelta en el libro. Número 9. Grafica el simétrico de la figura que se muestra respecto al eje Y. Respecto al eje Y. Quiere decir, en el lado izquierdo vamos a hacer su simétrico, ¿no? Teniendo en cuenta
Las distancias, aquí 2 cuadraditos y 2 cuadraditos, son simétricos. Si yo divido este plano, las figuras coinciden. Figura original y su figura simétrica. Continuamos, ya estamos en la página 64 de su libro. Número 10, ejercicio 10. Grafica el simétrico de la figura que se muestra respecto al eje X. Al eje X, quiere decir en la parte de abajo, no a la derecha. Si yo dibujara a la derecha, sería con respecto al eje Y. Como me piden con respecto al eje X, tengo que hacerlo debajo, ¿sí? Al eje X. Aquí está su simétrico, la figura original y su figura simétrica, ¿no? Con respecto al eje X. Si fuese con respecto al eje Y, la figura estaría aquí, en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho. Continuamos. Actividades en clase. Bien, estamos en la página 65. Esta es la tarea que se le dejó en la clase de eje de simetría. Espero que ustedes ya lo hayan resuelto. Aquí están las correcciones. Bien. Número 1. Completa la figura con su simétrico respecto al eje Y. Respecto al eje Y. Aquí está su simétrico, ¿no? Idénticamente. Si yo divido la hoja, coinciden todos los extremos. Simétrico. Número 2. Completa la figura con su simétrico respecto al eje Y. También igual al eje Y. Aquí está la figura, la pregunta que ustedes tienen en su libro. Y aquí está la solución. Aquí está el simétrico de esa figura. La figura original y su simétrico. Con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y. Continuamos. Entonces estamos en el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. ¿No? Eso debe estar resuelto en su libro. Grafica el simétrico de la figura respecto al eje Y. Bien, parece un gatito, ¿no? Un gatito. Bien, con respecto al eje Y. Bien, al eje vertical. Aquí está la solución. Ya se ha graficado el simétrico, ¿sí? Está de color morado. Son idénticamente, he tenido que tomar en cuenta las distancias, cuántos cuadraditos contiene la figura. Bien, y ese es su simétrico. Número 4. Grafica el simétrico de la figura respecto al eje Y. Aquí tenemos una palomita, ¿no? Una palomita. Bien. Con respecto al eje Y, aquí al lado derecho, he graficado su figura simétrica. Su figura simétrica. Continuamos. Número 5. Dice, grafica el simétrico de la figura respecto al eje Y. Bien, como me dice con respecto al eje Y, ¿sí? Tengo que dibujarlo al lado izquierdo, ¿no? Si fuese al eje X, lo dibujaría debajo. Aquí está la solución. El simétrico de la figura está de color rojo, ¿sí? Con respecto al eje Y. Cuando ustedes lo grafiquen en su libro, si es que todavía no lo han hecho, entonces tengan en cuenta los cuadraditos. Debe quedar la figura idéntica. Si no está idéntica, no es simétrico. Y si lo hizo mal, pues está mal hecha el ejercicio. Número 6 y último. Grafica simétrica la figura respecto al eje Y. Bien, aquí tenemos la figura, un triángulo, ¿sí? Y vamos a dibujar su simétrico con respecto al eje Y. Tengan en cuenta cuando en el examen se les pregunte, que les diga con respecto al eje Y, ya saben ustedes dónde van a graficar. Si les hubiera dicho con respecto al eje X, estaría aquí arriba, ¿sí? Entonces, como digo, con respecto al eje Y, a la izquierda, ¿no? Con respecto al eje vertical. Bien, aquí está la figurita de color verde, ¿sí? Un triángulo, su simétrico y su figura original. Bien, niños y niñas, hemos llegado a la parte final del repaso de estas dos semanas, ¿no? Primero hemos visto lo que es el plano cartesiano y la ubicación de puntos y distancias entre dos puntos. El segundo tema, el tema que estamos repasando, eje de simetría. Y hay muchos niños y niñas que no me han enviado el tema de mandala. ¿Sí? Todavía está pendiente, todavía lo pueden enviar. Bien, eso es todo, así que nos estamos viendo. Estudien repasen los ejercicios que ya les estoy enviando resuelto. Ya no, espero que todos saquen muy buenas notas. Nos vemos, cuídense mucho.